Ingresamos al último tramo de Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV y recibimos Nicolás Lucich. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás, Nelson? Buenas noches. noches. Muy bien. Martín Vigiano. ¿Cómo andas, Nelson? Bueno, para hablar del proyecto del impuesto a la tierra que ha llegado al Parlamento y que mañana lo vamos a estar abordando en Claves Económicas de Nuevo Siglo con un programa en el cual vamos a estar hablando sobre todo lo que es el sector. Sí, enfocando en cuál es la realidad del sector, en el sector ganadero y la industria frigorífica y también en la agricultura, para luego dar paso al análisis de expertos respecto a este impuesto a la concentración de inmuebles rurales. Impuestos a la tierra ya hay en el Uruguay, el más importante de ellos es la contribución inmobiliaria rural, que se aplica a todos los padrones rurales, pero este es un impuesto con un perfil que apunta a las grandes superficies. Habrá que ver si logra el propósito que ha expresado el presidente, que es evitar la concentración de la tierra, porque el vicepresidente ha dicho que puede tener un efecto contrario, que lo puede concentrar más todavía. La teoría indica que, dejando todo lo demás igual, si uno pone un impuesto sobre un determinado activo, ese activo va a responder ese impuesto con una reducción de su valor. Aquí no se impone sobre todo el activo, pero se estima sobre unos 5 millones de hectáreas, que son las que están concentradas en establecimientos de más de 2.000 hectáreas. Que es casi un 30%, un 25% de superficie. Y que alcanza unos 1.200 productores, según lo estima el gobierno, y están en la exposición de motivos del proyecto que entró al Parlamento y que va a empezar a ser tratado la semana que viene cuando vaya a la Comisión de Hacienda. Nosotros hablamos con el presidente de la Comisión de Hacienda de Diputados, que es el diputado blanco José Carlos Cardoso, y nos decía que él está dispuesto a llevar el debate lo más amplio posible, citar a la Federación Rural, la Asociación, juristas, analistas, como nosotros vamos a tener mañana en Claves Económicas, donde van a despejar los aspectos de posibles inconstitucionalidades o qué alcance tiene el proyecto, y también nos da un tono, los dos expertos que tenemos mañana en Claves Económicas, de cuál es la preocupación al momento de enviarse el proyecto del Parlamento de los propios productores que llamaron a las consultoras que nosotros fuimos a buscar, y nos da un panorama de cómo impactó en los empresarios este proyecto, ¿no? El presidente de la Asociación Rural, José Bonica, nos decía que le envió una carta al presidente José Mujica para pedir una reunión, para poder conversar sobre esto. Es un tema que va a estar en el debate político. Sí, nosotros preparamos un tape que vamos a ver a continuación, donde reflejamos el debate de la semana, cuando se inició el proyecto, cuando lo mandó el gobierno y unas primeras reacciones políticas. No es ninguna imposición a la producción ni nada, sencillamente. $4 pagan de contribución la tierra en el Uruguay. Nosotros le queremos decir a los que tienen más de 2.000, me tenés que pagar unos pesitos más. Y si tenés 100.000, como alguna, me vas a tener que pagar un poquito más. Eso, que no pongan negrita en el cielo. Este impuesto trasciende a quienes lo van a pagar, trasciende a quienes no lo van a pagar. Es un impuesto que afecta a todo el país. Es un cambio en materia impositiva. Nos lo van a tener que explicar muy bien porque hasta ahora no tiene sentido. Todas aquellas extensiones de mayores a 2.000 hectáreas coñaciales están contempladas por este impuesto. Ante una pregunta de Monte Plata, lo que en definitiva está contemplado, acá dice, quedan derogadas para este impuesto las exoneraciones genéricas de tributos anteriores a la presente ley. Lo que se está derogando aquellas exoneraciones genéricas que existían en otras leyes, ese es el artículo 7. Cuando yo le contesté lo del tema de Monte Plata, le dije que para nosotros no estaban contemplados en los mecanismos de resarcimiento, que esto fuera causa de algún mecanismo de resarcimiento en lo que figuraba en un artículo de ese contrato de inversión. Frugoni está mintiendo. La cláusula 3.5.10 del convenio dice que si se le ponen nuevos impuestos, se van a sentar a ver cómo se los compensan. En el gabinete, de alguna forma, están representadas la totalidad de los sectores que integran la fuerza política de gobierno. Y las expresiones de hoy en el gabinete ministerial fueron de total apoyo a la redacción del proyecto. De forma tal que nosotros estimamos, siempre estas son cuestiones que hay que adelantar como estimaciones, ¿verdad?, que sí va a estar el apoyo unánime de la fuerza política al proyecto de ley que se está enviando. Lo que el señor presidente manifestó en el día de hoy, casi textualmente, fue que este no es enviado como un proyecto a ser aprobado a tapas cerradas. No sé si hay acuerdo o no hay acuerdo, el presidente no se baja. Lo importante de esto es que ya ha tenido una discusión amplia antes de que llegara al Parlamento, porque el tape que estábamos viendo que preparó Martín Vigiano mostraba a Mujica en la fiesta patria argentina que era del 25 de mayo. O sea, y ha tenido una discusión interna en el frente que ha sido complicada. Claro, y que se ve reflejada en quien hablaba ahí, el director de la OPP, Frugoni, una pieza clave en la elaboración de este proyecto,
que junto a Mujica y el equipo que mucha gente llama paralelo, un equipo económico paralelo, en Casa de Gobierno redactó este proyecto y llevó al papel la idea de Mujica, que la refleja en esas últimas palabras que todo el mundo recuerda, ¿no? El presidente no se baja, esto va o va. Y finalmente el proyecto quedó reflejado de esa manera, porque la primera sección del proyecto es la idea central que Mujica dijo en mayo. Ahora, la oposición con esto tiene una base de argumentos impresionantes, dadas todos por el vicepresidente Astori, contrario por entender que cambia la regla de juego, contrario por entender que es injusto, contrario por entender que está mal manejada el índice de Connier como categoría, contrario porque entiende que puede concentrar más en vez de desconcentrar. O sea, tiene una línea argumental que le ha dado el propio vicepresidente. Eso es así, Nelson. Ahora, me quedo con los datos que planteábamos antes de este interesantísimo tape, que además resume muchos meses de discusión, porque lo de Mujica fue hace ya muchos meses, Martín. El número que ponía yo sobre la mesa, 5 millones de unos 16 millones de hectáreas productivas del país. Es una proporción importante, decíamos un 30, 25%. Martín decía, son 1.200 productores, grandes propietarios de tierra. Y ahí hay otro elemento que es sustancial, Nelson, al momento de poner sobre la mesa desde el punto de vista político una discusión sobre el agro. En la percepción de la sociedad uruguaya, los grandes propietarios de tierra son un sujeto con suficiente espalda como para que se les apliquen impuestos. Y las encuestas de opinión pública que el gobierno ha pedido antes de generar esta discusión muestran claramente eso, que hay una predisposición de la opinión pública a que el agro... A cargar con más impuestos claro, al agro, sobre todo los que tienen más tierra. Y sobre todo un sector que le ha ido muy bien en los últimos años. ¿Qué está pasando en estos últimos ejercicios? Bueno, lo vamos a ver mañana. Eso lo vamos a ver mañana en Claves Económicas, sí. Y es importante porque mucha gente puede confundir lo que es ingreso con lo que es rentabilidad. Una cosa es que haya precios muy altos para vender en el exterior, no necesariamente eso equivale a buena rentabilidad para el negocio. Y ahora, una cosa chiquita, Nelson, desde el punto de vista de la aplicación del impuesto, de alguna manera lo planteaba Bonica. ¿Quién paga este impuesto? ¿Lo pagan los primeros destinatarios, esos grandes productores concentradores, o impacta en todo el sector? Eso es uno de los temas a dirimir. Eso es interesante para lo otro, Nicolás, es esa polémica que se da con lo que marcó el senador Pedro Bordaberry sobre Montes del Plata, si paga o no paga, ¿no? Sí, una cuña en el debate, ¿no? Eso parte del contrato confidencial de Montes del Plata con el gobierno, donde se incluye la posibilidad de renegociar los beneficios en caso de que cambien las condiciones impositivas en el país, ¿no? Es como una posibilidad que tiene Montes del Plata. El gobierno insiste que va a pagar Montes del Plata, pero también reconoce que eso se incluye en el contrato y que estaría dispuesto a sentarse a negociar. La oposición lo que le va a decir es que paga por un lado, por una ventanilla, y recupera por otro. Hablamos con la gente de Montes del Plata, que prefirió no hacer declaraciones por ahora, pero lo que nos decían es un contrato que no es de privilegio, es un contrato que da derechos y obligaciones. O sea, nos decían, por ejemplo, ellos se comprometieron a construir una ruta, en este caso que se habla de recaudar esto para caminería rural, de hacer un tendido eléctrico por el cual van a pasar a vender energía para UTE, pero va a ser a su costo, una ruta, un tramo importante de ruta es a su costo. Entonces decían, bueno, un proyecto de esta envergadura y de este nivel de inversión precisa un nivel de previsibilidad y por eso es el contrato. Y el contrato lo que establece no es que no van a pagar impuestos, pero es que si tienen una carga impositiva mayor debe ser compensado. O sea que eso está claro de que lo podrá reclamar o no, pero tiene derecho a reclamarlo si quiere, ¿no? Hay otro actor político que está involucrado en esto y son los intendentes, los gobiernos municipales, que con la forestación han tenido una historia conflictiva. Digamos que, por lo menos desde mi punto de vista, en lo que ha sido un desarrollo exitoso de la política forestal, hay un capítulo que quedó pendiente y es cómo financiar de una manera genuina y razonable la infraestructura que el sector forestal necesita. Eso no quedó bien resuelto en los años previos y ahora está haciendo eclosión. Y también esto es parte de la discusión porque la plata que se recaude de este impuesto, en la eventualidad que se apruebe, va destinado a caminería rural. Sí, a intendencia. Y por otra parte, el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, nos decía hace algunas horas que hay otro proyecto que está en elaboración en el Poder Ejecutivo que va a ser para rutas, para infraestructura, con el criterio aquel de rompe y paga. Y de que eso lo está elaborando la Oficina de Planeamiento de Presupuesto en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea que ese es un tributo. Él decía, no es un impuesto, es una tasa, pero es un tributo adicional que se va a agregar a en este caso, de que sea aprobado. Mañana en Claves Económicas, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a Marcelo Seco, director comercial de Grupo Marfrig en Uruguay,
la principal empresa de la industria frigorífica, y al ingeniero Pablo Jiménez, técnico de Seragro, ingeniero agrónomo, que va a analizar todo lo que es la realidad del sector agrícola. Carne, granos, no vamos a tener la forestación, pero ya la hemos tenido en abundancia en claves económicas. Y después, a partir del trabajo de Martín, un análisis de expertos, de estudios jurídicos, que en esto tienen las primeras pulsaciones de lo que es esta discusión sobre el impuesto a la concentración de inmuebles rurales. Muy bien, mañana nos vemos en Claves Económicas. Por acá terminamos Claves Políticas y vamos a volver el lunes próximo con más entrevistas, análisis e información. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima semana.